La hija de un granjero defendió a un vecino anciano de estafadores, pero 2 días después, un convoy del FBI rodeó su casa. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento matutino susurraba entre los maizales de la pequeña granja de los Hernández, llevando consigo el aroma dulce de la tierra húmeda y las promesas de una cosecha abundante. Sofía Hernández, de 23 años, caminaba por el sendero polvoriento que conectaba su modesta propiedad con la del señor Agustín Morales, su vecino de toda la vida. Sus botas gastadas crujían sobre las hojas secas mientras se dirigía hacia la cerca que separaba ambos terrenos, donde cada mañana intercambiaba saludos y algunas palabras con el anciano de 75 años. Sofía había crecido escuchando las historias del señor Morales sobre los viejos tiempos del pueblo, cuando las familias se conocían por generaciones y la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato escrito. El anciano, viudo desde hacía 5 años, había sido como un abuelo para ella, especialmente después de que perdiera a su propio abuelo cuando tenía 15 años. Don Agustín, como todos lo llamaban con respeto, había trabajado toda su vida como maestro de escuela antes de retirarse a su pequeña parcela, donde cultivaba vegetales que generosamente compartía con los vecinos. «Buenos días, don Agustín», gritó Sofía desde la distancia, pero no recibió la respuesta acostumbrada. Frunció el ceño preocupada. Era extraño que el anciano no estuviera ya en su jardín a esas horas. Él era más puntual que el gallo de los Hernández. Sofía se acercó a la cerca de madera que necesitaba reparación desde hacía meses, asomándose hacia la pequeña casa de adobe pintada de azul desteñido. La puerta principal estaba entreabierta, lo cual era inusual, porque don Agustín siempre la mantenía cerrada debido a su paranoia con los ladrones que, según él, abundaban en estos tiempos. Sofía sintió una punzada de inquietud en el estómago. Su padre, Roberto Hernández, siempre le decía que confiara en sus instintos, y en este momento todos le gritaban que algo no estaba bien. Sin dudarlo, Sofía saltó la cerca con la agilidad que había desarrollado durante años de trabajo en la granja. Sus pies tocaron el suelo del patio de don Agustín, donde las gallinas picoteaban tranquilamente entre las plantas de chile y tomate. Se dirigió hacia la casa, sus sentidos alerta por cualquier señal de peligro. Don Agustín llamó suavemente mientras se acercaba a la puerta. «Soy Sofía. ¿Está todo bien?» Desde el interior de la casa llegó una voz que no reconoció, una voz áspera y autoritaria que hizo que se le erizara la piel. «No se preocupe por nosotros, señorita. El señor Morales está bien, solo está firmando algunos papeles importantes». Sofía se quedó inmóvil, su corazón empezando a latir más rápido. Esa voz no pertenecía a ningún conocido del pueblo, y don Agustín nunca había mencionado tener asuntos legales pendientes. Más extraño aún, el anciano era extremadamente desconfiado con los extraños y jamás los invitaría a su casa sin antes consultar con alguien de confianza. Silenciosamente, Sofía se acercó a una de las ventanas laterales de la casa. La cortina de encaje amarillento estaba ligeramente corrida, permitiéndole ver el interior de la sala. Lo que vio la llenó de horror y rabia instantánea. Don Agustín estaba sentado en su vieja silla de madera, sus manos temblando mientras sostenía una pluma. Frente a él, 2 hombres bien vestidos con trajes oscuros lo observaban con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Uno de ellos, un hombre corpulento con anillo de oro en el meñique, sostenía varios documentos. El otro, más delgado pero igual de intimidante, tenía la mano apoyada en el bolsillo de su saco, de una manera que sugería que portaba algo más que llaves. «Vamos, señor Morales», decía el hombre corpulento con voz melosa pero amenazante. «Solo son algunos papeles para transferir la propiedad. Es por su propio bien. Un hombre de su edad
no debería preocuparse por mantener toda esta tierra. Nosotros nos haremos cargo de todo. No entiendo, murmuró don Agustín con voz débil y confundida. Esta tierra ha estado en mi familia por 40 años. Mi esposa está enterrada en el pequeño cementerio de atrás. No puedo venderla así. El hombre delgado se inclinó hacia adelante, su voz cargada de falsa preocupación. Pero, don Agustín, usted ya firmó el acuerdo preliminar la semana pasada. ¿No lo recuerda? Estos son solo los papeles finales. Además, con esa deuda de los impuestos atrasados que tiene, es mejor resolver esto ahora antes de que el gobierno se quede con todo. Sofía vio cómo el rostro de don Agustín se llenaba de confusión y miedo. Ella sabía que el anciano siempre había sido meticuloso con sus pagos y jamás habría tenido deudas pendientes. Además, don Agustín había empezado a mostrar señales de los primeros stages de demencia en los últimos meses, algo que estos hombres obviamente estaban aprovechando. Su sangre hirvió de indignación. Estos estafadores estaban manipulando a un anciano vulnerable, aprovechándose de su confusión mental para robarle la propiedad que había sido su hogar durante décadas. Sin pensarlo dos veces, Sofía sacó su teléfono celular y comenzó a grabar la escena a través de la ventana. «Pero no entiendo por qué tengo que irme tan pronto», continuó protestando don Agustín. «Me dijeron que podría quedarme 6 meses más». «Ah, sí, sobre eso», respondió el hombre corpulento con una sonrisa cruel. Hubo un cambio de planes. Los nuevos propietarios necesitan que desaloje la propiedad esta misma semana. Ya hemos arreglado todo con un bonito asilo donde podrá estar muy cómodo. No se preocupe. Nosotros nos encargamos de todos los gastos. Sofía observó horrorizada cómo sacaban más papeles, claramente documentos de internamiento en algún hogar de ancianos. Su plan era evidente: robar la propiedad y deshacerse del único testigo encerrándolo en una institución donde nadie creería sus protestas. El anciano comenzó a llorar silenciosamente, sus manos temblando mientras los estafadores lo presionaban para que firmara documento tras documento. Sofía no pudo soportarlo más. Su educación le había enseñado a respetar a los mayores y proteger a los vulnerables, valores que su padre le había inculcado desde pequeña. No iba a permitir que estos criminales destruyeran la vida de don Agustín. Con determinación feroz, Sofía se dirigió hacia la puerta principal. No tenía un plan elaborado, solo sabía que tenía que actuar ahora antes de que fuera demasiado tarde. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras se preparaba para enfrentar a los estafadores, sin saber que esta decisión cambiaría su vida para siempre y desencadenaría una serie de eventos que pondrían a toda su familia en el centro de una investigación federal que revelaría una red de corrupción mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Sofía respiró profundamente, reuniendo todo el coraje que había heredado de su padre, y empujó la puerta principal de la casa de don Agustín. La vieja bisagra crujió, anunciando su entrada con un sonido que cortó la tensión del aire como un cuchillo. Los 3 hombres en la sala se giraron hacia ella con expresiones de sorpresa que rápidamente se transformaron en irritación y alarma. «Disculpe, señorita», dijo el hombre corpulento, su voz adoptando un tono amenazante mientras se colocaba entre Sofía y don Agustín. «Esta es una reunión privada. Será mejor que se retire inmediatamente». Sofía mantuvo su posición, sus ojos moviéndose rápidamente entre los 2 estafadores y el anciano que la miraba con una mezcla de alivio y confusión. «Don Agustín, ¿está usted bien?», preguntó directamente, ignorando completamente a los intrusos. «Estos hombres, ¿los conoce realmente?». «Claro que me conoce», interrumpió agresivamente el hombre delgado, acercándose a Sofía con pasos intimidantes. «Somos abogados de una firma muy respetada. El señor Morales nos contactó para ayudarlo con algunos asuntos legales urgentes». Sofía
casi se echó a reír ante la mentira descarada. «Señor, don Agustín no tiene teléfono celular y su línea fija fue desconectada hace 2 meses porque decidió que ya no la necesitaba». ¿Cómo exactamente los contactó? El silencio que siguió fue revelador. Los 2 estafadores intercambiaron miradas nerviosas. Claramente no habían esperado que alguien conociera tan íntimamente la situación de don Agustín. Sofía aprovechó su momentánea confusión para acercarse al anciano. «Don Agustín», dijo suavemente, tomando sus manos temblorosas entre las suyas, «¿recuerda que ayer me contó sobre su plan de plantar nuevos rosales junto a la tumba de doña Carmen? ¿Por qué ahora quiere vender la tierra donde ella descansa?» Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras la confusión se desvanecía momentáneamente de su rostro. «Sofía, mi niña», murmuró, «no sé qué está pasando. Estos señores llegaron esta mañana diciendo que yo había firmado papeles, pero no recuerdo haber firmado nada. Dicen que debo dinero, pero yo siempre pago mis cuentas». «Ya basta», rugió el hombre corpulento, su fachada de profesionalismo desapareciendo completamente. «Señorita, está interfiriendo en asuntos que no le incumben. Le sugiero que se vaya ahora mismo antes de que las cosas se pongan desagradables». Sofía sintió un escalofrío de miedo recorrer su espina dorsal, pero se mantuvo firme. «No me voy a ningún lado hasta que estos señores se vayan y dejen en paz a don Agustín. Y espero que tengan todos los documentos legales que demuestren que tienen derecho a estar aquí». El hombre delgado sonrió de manera siniestra mientras metía la mano en su saco. «Mire, jovencita, no queremos problemas, pero usted se está metiendo en algo que la supera. Será mejor que olvide lo que vio aquí y siga con su vida». Sofía notó que su mano se detenía sobre algo en el interior de su saco y su entrenamiento de defensa personal que había tomado en la universidad le hizo reconocer la postura de alguien armado. Sin embargo, en lugar de retroceder, su determinación se fortaleció. Había crecido en el campo, había lidiado con animales salvajes y situaciones peligrosas toda su vida. No iba a permitir que estos criminales urbanos la intimidaran. «¿Saben qué?», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras discretamente mantenía su teléfono grabando. «Tienen razón, esto me supera. Por eso voy a llamar al sheriff del condado ahora mismo, para que él pueda revisar todos los documentos legales que ustedes trajeron». Los 2 hombres se tensaron visiblemente. «No hay necesidad de involucrar a las autoridades», dijo rápidamente el hombre corpulento. «Como le dijimos, somos profesionales legítimos. Pero si insiste en crear problemas, quizás deberíamos discutir las consecuencias de interferir en transacciones comerciales legales». Sofía comenzó a marcar el número del sheriff en su teléfono, pero el hombre delgado se movió rápidamente, intentando arrebatárselo. Sofía, preparada por años de trabajo físico en la granja, esquivó ágilmente y gritó: «Don Agustín, no firme nada más». La situación se descontroló rápidamente. El hombre corpulento intentó agarrar a Sofía mientras el delgado trataba de forzar a don Agustín a seguir firmando documentos. El anciano, asustado y confundido, comenzó a gritar pidiendo ayuda. En medio del caos, Sofía logró conectar la llamada al sheriff. «Sheriff Martínez», gritó al teléfono. «Soy Sofía Hernández. Estoy en la casa de don Agustín Morales y hay 2 hombres aquí tratando de estafarlo. Necesitamos ayuda inmediatamente». Los estafadores se dieron cuenta de que la situación había escalado más allá de su control. El hombre corpulento soltó a Sofía y ambos comenzaron a recoger sus documentos apresuradamente. «Esto no ha terminado», murmuró amenazadoramente el hombre delgado mientras se dirigían hacia la puerta. Pero antes de que pudieran escapar, Sofía gritó: «Esperen, quiero ver sus identificaciones. Si realmente son abogados legítimos, no tendrán problema en mostrar sus credenciales al sheriff cuando llegue». Los hombres se detuvieron en seco,
sus rostros pálidos. Sofía supo inmediatamente que había dado en el blanco. No tenían identificaciones legítimas, porque no eran quienes decían ser. En ese momento, el sonido de sirena se escuchó en la distancia, acercándose rápidamente. El sheriff Martínez había tomado la llamada en serio y venía con refuerzos. Los dos estafadores intercambiaron miradas de pánico. «Señorita», dijo el hombre corpulento, intentando una última táctica intimidatoria, «usted no sabe con quién se está metiendo. Esto es más grande de lo que imagina. Hay personas muy poderosas involucradas en este negocio y no les gusta que la gente interfiera». Sofía sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero su determinación no flaqueó. «No me importa qué tan poderosas sean esas personas. Don Agustín es como mi abuelo, y no voy a permitir que nadie abuse de él». Las sirenas estaban cada vez más cerca. Los estafadores se dieron cuenta de que ya no tenían tiempo de escapar limpiamente. En un acto desesperado, el hombre delgado agarró algunos de los documentos que don Agustín había firmado y los guardó rápidamente en su portafolio. El sheriff Martínez y dos oficiales irrumpieron en la casa justo cuando los estafadores intentaban salir por la puerta trasera. «¡Alto!», gritó el sheriff. «¡Manos arriba!». Sofía sintió una oleada de alivio al ver llegar a las autoridades, pero también una extraña sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Las palabras del estafador sobre personas poderosas resonaban en su mente como una advertencia siniestra. Mientras los oficiales esposaban a los dos hombres, Sofía se acercó a don Agustín para consolarlo. El anciano temblaba, claramente traumatizado por la experiencia. «Todo va a estar bien, don Agustín», le susurró suavemente. «Los malos ya no pueden hacerle daño». Pero en el fondo de su corazón, Sofía tenía la inquietante sensación de que esto era solo la punta del iceberg, y que su decisión de defender a don Agustín había puesto en movimiento fuerzas que cambiarían su vida para siempre. La estación de policía del condado nunca había visto tanta actividad en un martes por la tarde. Sofía se encontraba sentada en una silla de plástico verde, en la sala de espera, sus manos aún temblando, ligeramente por la adrenalina del enfrentamiento. A su lado, don Agustín había recuperado algo de compostura, aunque sus ojos seguían mostrando la confusión y el miedo de las últimas horas. El sheriff Martínez, un hombre de 50 años con bigote gris y una reputación impecable en el condado, se acercó a ellos con una expresión seria. «Señorita Hernández», dijo con una voz que mezclaba admiración y preocupación, «lo que hizo hoy fue muy valiente, pero también muy peligroso». Sofía levantó la mirada, notando algo en el tono del sheriff que la inquietó. «¿Qué quiere decir, sheriff? Solo ayudé a mi vecino». Martínez se sentó frente a ellos, sus manos entrelazadas sobre la mesa metálica rayada. «Los dos hombres que arrestamos no son estafadores comunes y corrientes, Sofía. Sus huellas digitales nos dieron algunas sorpresas muy desagradables». Don Agustín se inclinó hacia adelante, su voz temblando. «¿Quiénes son esos hombres, sheriff?» «Marcus Delgado y Antonio Vega», respondió Martínez, consultando un archivo que había traído consigo. «Delgado tiene antecedentes por fraude en propiedades en 3 estados diferentes, pero siempre logra escapar con sentencias mínimas. Vega es más peligroso. Tiene conexiones con organizaciones criminales que se especializan en blanqueo de dinero a través de transacciones inmobiliarias falsas». Sofía sintió que el estómago se le revolvía. ¿Organizaciones criminales? «Sheriff, ¿de qué estamos hablando exactamente?» Martínez suspiró profundamente antes de continuar. «Estamos hablando de una red sofisticada que ha estado operando en varios condados rurales. Se aprovechan de ancianos vulnerables para adquirir propiedades que luego utilizan para operaciones de lavado de dinero. Pero Sofía, hay algo más que necesitas saber». El sheriff hizo una pausa,
como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Cuando procesamos a Delgado y Vega, encontramos algo preocupante en sus pertenencias. Tenían una lista, Sofía. Una lista con nombres y direcciones de al menos 20 propiedades en la región, incluyendo la de don Agustín. ¿Y eso qué significa?, preguntó Sofía, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Significa que esto es mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. Su nombre también estaba en esa lista, Sofía, junto con el de su familia. El aire en la pequeña habitación pareció volverse más denso. Don Agustín tomó la mano de Sofía instintivamente, como si pudiera protegerla del peligro que se cernía sobre ellos. «Mi familia», susurró Sofía. «Pero nosotros no tenemos nada que ver con esto». «Eso pensábamos nosotros también», respondió Martínez. «Pero cuando profundizamos en la investigación, descubrimos que la granja de su familia está listada como objetivo número 3 en su plan de operaciones. Aparentemente, la propiedad de los Hernández tiene características que los hacen muy atractiva para sus operaciones de lavado». Sofía se puso de pie abruptamente, su mente corriendo a 1000 por hora. «Tengo que llamar a mi papá. Necesito advertirle». Antes de que pudiera sacar su teléfono, la puerta de la estación se abrió con un estruendo. Roberto Hernández, el padre de Sofía, entró como un torbellino, su rostro marcado por la preocupación y la rabia. Detrás de él venía María, su esposa, con lágrimas en los ojos. «¡Sofía!», gritó Roberto, corriendo hacia su hija y abrazándola fuertemente. Cuando recibimos la llamada del sheriff, pensamos lo peor. «¿Estás herida?». «¿Qué pasó exactamente?». Sofía les contó rápidamente los eventos del día, desde el momento en que notó que algo andaba mal en casa de don Agustín, hasta el arresto de los 2 estafadores. Sus padres escucharon en silencio, sus expresiones volviéndose más graves con cada detalle. Roberto se dirigió al sheriff Martínez. «¿Qué tan serio es esto, sheriff? ¿Nuestra familia está en peligro?». Martínez intercambió una mirada significativa con otro oficial que había entrado silenciosamente en la habitación. «Señor Hernández, me temo que la situación es más complicada de lo que cualquiera de nosotros anticipó. El oficial Peterson, aquí presente, acaba de recibir una llamada muy interesante». El oficial Peterson, un hombre joven con expresión grave, se acercó al grupo. «Hace una hora, recibimos una llamada de la oficina del FBI en la capital del estado. Están muy interesados en el caso de su hija, señor Hernández». «¿El FBI?», exclamó María, llevándose una mano al pecho. «Dios mío, ¿en qué nos hemos metido?». Peterson continuó, su voz profesional pero no exenta de preocupación. «Aparentemente, Delgado y Vega son personas de interés en una investigación federal que ha estado en curso durante los últimos 18 meses. La red de lavado de dinero que mencionó el sheriff Martínez es solo una pequeña parte de una operación criminal mucho más grande». Sofía se sentó lentamente, la magnitud de la situación comenzando a asentarse en su mente. «¿Qué significa eso para nosotros?». «Significa», respondió Martínez, «que ustedes son ahora testigos clave en una investigación federal. Los videos que grabó Sofía durante el incidente de esta mañana podrían ser evidencia crucial para desmantelar toda la operación». Roberto rodeó protectoramente a su familia con sus brazos. «Sheriff, mi hija solo estaba tratando de ayudar a don Agustín. No tenía idea de que se estaba metiendo en algo tan grande». «Lo entendemos perfectamente, señor Hernández», dijo Peterson. «Pero el hecho es que su hija ha hecho algo que nosotros hemos estado tratando de lograr durante meses. Ha proporcionado evidencia directa de la operación en acción». En ese momento, el teléfono de Martínez sonó. Después de una breve conversación, colgó y se dirigió al grupo con una expresión aún más seria. Esa era la oficina del FBI.
Van a enviar a un equipo de agentes especiales mañana por la mañana para entrevistar a Sofía y revisar toda la evidencia. Don Agustín, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló con voz temblorosa. Todo esto es culpa mía. Si no hubiera sido tan tonto, si hubiera sido más cuidadoso. Sofía se giró hacia él inmediatamente. Don Agustín, nada de esto es culpa suya. Estos criminales se aprovechan de personas buenas como usted. Lo importante es que ahora están arrestados y no pueden hacerle daño a nadie más. Pero Peterson tenía más noticias preocupantes. Hay algo más que deben saber. Cuando arrestamos a Delgado y Vega, uno de ellos hizo una llamada telefónica antes de que pudiéramos confiscar su teléfono. No sabemos exactamente qué dijo, pero es posible que sus asociados sepan que la operación ha sido comprometida. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Roberto, aunque el tono de su voz sugería que ya sospechaba la respuesta. Significa que podrían intentar silenciar a los testigos antes de que puedan declarar, respondió Martínez con gravedad. Vamos a asignar protección policial a su familia hasta que el FBI pueda evaluar completamente la situación. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. En cuestión de horas, había pasado de ser una simple granjera, ayudando a su vecino, a convertirse en un testigo clave en una investigación federal, con su vida potencialmente en peligro. María comenzó a llorar silenciosamente. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Cuándo podremos volver a nuestra vida normal? Peterson y Martínez intercambiaron miradas, pero ninguno respondió inmediatamente. La verdad era que ninguno de ellos sabía cuán profundo llegaría este caso o cuánto cambiaría las vidas de la familia Hernández. Sofía tomó las manos de sus padres, encontrando fuerza en su unión familiar. Enfrentaremos esto juntos, dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Hice lo correcto al proteger a don Agustín, y no me arrepiento. Pase lo que pase, enfrentaremos las consecuencias como familia. Pero mientras las palabras de valor salían de su boca, Sofía no podía sacudirse la sensación de que su decisión de defender a don Agustín había desencadenado algo mucho más grande y peligroso de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La noche cayó sobre la granja de los Hernández con una quietud inquietante que contrastaba dramáticamente con el tumulto emocional que reinaba en el interior de la casa. Sofía se encontraba sentada en la mesa de la cocina, revisando una y otra vez el video que había grabado esa mañana, mientras un oficial de policía montaba guardia discretamente en el porche delantero. El sonido familiar de los grillos y el viento susurrando entre los maizales ya no le proporcionaba la paz acostumbrada. Roberto Hernández no había podido dormir. Se paseaba por la sala como un león enjaulado, deteniéndose ocasionalmente para asomarse por las cortinas hacia el camino polvoriento que conducía a su propiedad. María, por su parte, había encontrado refugio en la cocina, preparando café tras café, como si mantenerse ocupada pudiera alejar la realidad de su nueva situación. «Mija», dijo Roberto, acercándose finalmente a Sofía, «todavía no puedo creer que todo esto haya empezado porque decidiste ayudar a don Agustín. ¿Tienes idea de lo orgulloso que estoy de ti?» Sofía levantó la mirada de su teléfono, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y preocupación. «Papá, hice lo que tú me enseñaste. Cuando ves que alguien necesita ayuda, especialmente alguien vulnerable como don Agustín, no puedes simplemente dar la vuelta y pretender que no viste nada». En ese momento, el teléfono de la casa sonó, cortando la tranquilidad nocturna como un cuchillo. Los tres miembros de la familia se tensaron inmediatamente. Roberto contestó con cautela, consciente de que cualquier llamada a estas horas podría traer noticias preocupantes. «¿Diga?» Una voz desconocida, fría y calculadora, respondió del otro lado de la línea. «Señor Hernández, espero que esté disfrutando de esta tranquila noche en su hermosa granja».
Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? La voz continuó con una calma perturbadora. Su hija se metió en asuntos que no le correspondían esta mañana. Eso fue muy imprudente de su parte. Hay personas muy poderosas que no están contentas con su interferencia. Sofía y María se acercaron instintivamente a Roberto, sus rostros pálidos al darse cuenta de que esta era la llamada que habían estado temiendo. Roberto activó el altavoz, sabiendo que era importante que todos escucharan la amenaza. Mire, no sé quién es usted, pero mi hija no hizo nada malo. Solo protegió a un anciano de unos estafadores. Una risa seca y sin humor resonó a través del teléfono. Estafadores. Qué palabra tan simple para describir una operación que mueve millones de dólares, señor Hernández. Su hija no se dio cuenta de que estaba interfiriendo con algo mucho más grande que un simple fraude inmobiliario. El interlocutor hizo una pausa deliberada antes de continuar. Tenemos una propuesta para usted. Su hija puede olvidar lo que vio esta mañana, puede destruir ese video que grabó, y todos pueden seguir con sus vidas normales. Nadie resultará herido, y ustedes pueden continuar cultivando sus maíces en paz. ¿Y si no aceptamos su propuesta?, preguntó Roberto, aunque ya temía la respuesta. La voz se volvió aún más siniestra. Bueno, sería muy lamentable que algo le sucediera a esa hermosa granja suya. Los incendios son tan comunes en las propiedades rurales, especialmente durante la temporada seca. Y los accidentes pueden pasarle a cualquiera, en cualquier momento. Sofía no pudo contenerse más. Arrebató el teléfono a su padre y habló directamente al micrófono con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. Escúcheme bien, cobarde. No nos vamos a intimidar. Lo que esos hombres estaban haciendo era robar a un anciano indefenso, y no voy a pretender que no lo vi. Un silencio helado siguió a sus palabras, y cuando la voz volvió a hablar, había perdido toda pretensión de cortesía. Señorita Hernández, usted es muy joven e ingenua. No tiene idea del poder de las personas con las que se está metiendo. Esta es su última oportunidad de ser inteligente. Sofía sintió que su padre y su madre la rodeaban con sus brazos, dándole fuerza. Ya tomé mi decisión esta mañana cuando vi a esos criminales abusando de don Agustín. No voy a cambiar de opinión por las amenazas de un cobarde que ni siquiera se atreve a dar su nombre. La línea se cortó abruptamente, dejando a la familia Hernández en un silencio cargado de tensión. El oficial que montaba guardia en el porche entró inmediatamente, alertado por el tono elevado de las voces. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, su mano descansando instintivamente cerca de su arma. Roberto le explicó rápidamente la llamada amenazante. El oficial inmediatamente se comunicó por radio con la estación, reportando el incidente y solicitando refuerzos adicionales. Mientras esperaban, María se acercó a Sofía y la abrazó fuertemente. «Mija, estoy tan asustada. Estas personas suenan muy peligrosas». Sofía devolvió el abrazo, pero su resolución no flaqueó. «Mamá, si cedemos a sus amenazas, ellos ganan. Van a seguir lastimando a personas inocentes como don Agustín. No puedo vivir conmigo misma sabiendo que podría haber detenido a estos criminales, y decidí no hacerlo por miedo». Roberto observó a su hija con una mezcla de orgullo y terror. Sofía había heredado su terquedad y su sentido de justicia, pero ahora esas cualidades la habían puesto en el centro de una situación extremadamente peligrosa. El sonido de vehículos acercándose por el camino de grava interrumpió sus pensamientos. Todos se tensaron, pero el oficial les aseguró que eran los refuerzos que había solicitado. 2 patrullas adicionales se estacionaron estratégicamente alrededor de la propiedad. El sheriff Martínez llegó poco después, acompañado por el oficial Peterson y una mujer que Sofía no había visto antes. La mujer, de unos 40 años con una presencia autoritaria y profesional,
se presentó como la agente especial Elena Vázquez del FBI. «Familia Hernández», dijo la agente Vázquez con una voz firme pero comprensiva, «lamento que hayan recibido amenazas. Esto confirma nuestras sospechas de que ustedes se han convertido en objetivos de alta prioridad para esta organización criminal». Sofía se adelantó, su determinación intacta. «Agente Vázquez, ¿qué tan grande es realmente esta operación? La persona que llamó habló de millones de dólares y personas muy poderosas». Vázquez intercambió una mirada significativa con Martínez antes de responder. «Sofía, lo que ustedes descubrieron esta mañana es solo una pequeña parte de una red criminal internacional que ha estado operando durante varios años. Utilizan el fraude inmobiliario contra ancianos vulnerables como método para lavar dinero proveniente de actividades criminales mucho más serias». «¿Qué tipo de actividades?», preguntó Roberto, aunque una parte de él ya no quería saber la respuesta. «Tráfico de drogas, armas y trata de personas», respondió Vázquez sin rodeos. «El dinero que generan necesita ser limpiado a través de inversiones aparentemente legítimas. Las propiedades rurales son perfectas para esto porque las transacciones son menos monitoreadas y los precios pueden ser manipulados fácilmente». María se dejó caer en una silla, abrumada por la magnitud de lo que estaban enfrentando. «¿Esto significa que nunca podremos estar seguros?». Vázquez se acercó a ella con una expresión más suave. «Señora Hernández, entiendo su miedo, pero quiero que sepa que el FBI ha estado tratando de infiltrar esta organización durante años sin éxito. El video de Sofía y su testimonio podrían ser la clave para desmantelar toda la operación». En ese momento, el radio de uno de los oficiales crepitó con un mensaje urgente. Peterson respondió y luego se acercó rápidamente al grupo, su expresión grave. «Agente Vázquez, acabamos de interceptar comunicaciones que sugieren que van a intentar algo esta noche. Múltiples vehículos se han estado moviendo hacia esta área en las últimas 2 horas». Vázquez se irguió inmediatamente, su entrenamiento federal tomando control. «¿Cuántos vehículos y desde qué direcciones?». «Al menos 6, posiblemente más. Están convergiendo hacia esta ubicación desde 3 rutas diferentes». La agente se dirigió a la familia Hernández con urgencia. «Tenemos que sacarlos de aquí ahora mismo. No es seguro que permanezcan en la granja esta noche». Pero Sofía se mantuvo firme. «No vamos a huir. Esta es nuestra casa, nuestra tierra. Si estos criminales quieren una pelea, la tendrán». Roberto tomó la mano de su hija. «Mija, a veces ser valiente significa saber cuándo retirarse para poder luchar otro día». Pero antes de que pudieran tomar una decisión, el sonido de múltiples vehículos acercándose a alta velocidad llenó la noche. Las luces de los faros comenzaron a iluminar las ventanas de la casa, y la familia Hernández se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para escapar. Las luces de los vehículos que se acercaban cortaban la oscuridad rural como cuchillos, proyectando sombras danzantes a través de las ventanas de la casa de los Hernández. La agente Vázquez inmediatamente tomó control de la situación con la eficiencia de alguien entrenada para crisis de alto riesgo. «Todos al suelo, ahora», ordenó con autoridad, mientras desenfundaba su arma reglamentaria. «Peterson, coordine con los oficiales externos. Necesitamos un perímetro defensivo. Martínez, llame a todas las unidades disponibles en un radio de 30 kilómetros». Sofía se encontró de repente en el piso de la sala junto a sus padres, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La realidad de la situación la golpeó como una ola fría. Ya no se trataba de una simple amenaza telefónica. Estos criminales habían venido en persona para silenciarlos. Roberto mantuvo a su familia agrupada detrás del sofá más robusto de la sala, susurrando palabras de tranquilidad que él mismo no sentía. María rezaba en silencio, sus labios moviéndose rápidamente mientras sus dedos aferraban el rosario que siempre llevaba en el bolsillo.
A través de las rendijas de las cortinas, podían ver que al menos 8 vehículos habían rodeado completamente la propiedad. No eran automóviles comunes. Eran SUVs negros con vidrios polarizados, el tipo de vehículos que sugieren recursos significativos y planificación profesional. Vázquez habló rápidamente por su radio del FBI. Control, aquí Vázquez. Tenemos una situación código rojo en la ubicación protegida. Múltiples hostiles convergiendo. Necesitamos apoyo aéreo y unidades tácticas inmediatamente. La respuesta que recibió no fue la que esperaba. Agente Vázquez, hay un problema. Todas nuestras unidades de apoyo han sido desviadas a una emergencia falsa en el condado vecino. No tendremos refuerzos por al menos 2 horas. El rostro de Vázquez se ensombreció. Era evidente que esta operación había sido planeada meticulosamente. Los criminales no solo conocían la ubicación de la familia Hernández, sino que también habían logrado manipular las respuestas de emergencia locales para aislarlos. Agente, susurró Peterson desde su posición cerca de la ventana delantera. Están saliendo de los vehículos. Cuento al menos 12 individuos armados, posiblemente más. Tienen equipo táctico profesional. Sofía levantó ligeramente la cabeza para ver por sí misma, y lo que vio la llenó de terror. Los hombres que rodeaban su casa no parecían criminales comunes. Se movían con precisión militar, llevaban chalecos antibalas y armas que parecían mucho más sofisticadas que las pistolas estándar. Era como si un equipo de operaciones especiales hubiera venido a asediar su modesta granja. En ese momento, una voz amplificada cortó la noche. Era la misma voz fría que había llamado por teléfono, pero ahora sonaba aún más amenazante a través del megáfono. Familia Hernández, esto no tiene que terminar mal para ustedes. Solo queremos hablar con la señorita Sofía. Si sale voluntariamente, nadie más resultará herido. Vázquez negó inmediatamente con la cabeza cuando vio que Sofía parecía considerar la propuesta. De ninguna manera, murmuró. Es una trampa obvia. En el momento en que salgas, van a tomarte como rehén y probablemente van a eliminar a todos los testigos. La voz del megáfono continuó. Tienen 5 minutos para decidir. Después de eso, vamos a entrar, y no podemos garantizar la seguridad de nadie. Roberto abrazó más fuerte a Sofía. Mi niña, por favor dime que no estás considerando salir ahí. Sofía miró a su padre, luego a su madre, y finalmente a la agente Vázquez. Por un momento, consideró la posibilidad de entregarse para salvar a su familia, pero la expresión en el rostro de Vázquez le dijo todo lo que necesitaba saber sobre las intenciones reales de los atacantes. Peterson se acercó gateando desde su posición de observación. Agente Vázquez, hay algo más que debe saber. Acabo de identificar al líder del grupo a través de los binoculares. Es Víctor Kozlov, un mercenario ruso que trabaja para el cartel Sinaloa. Este no es solo un trabajo de intimidación, es una operación de eliminación. El nombre hizo que Vázquez palideciera visiblemente. Kozlov tenía una reputación internacional por no dejar testigos vivos. Su presencia confirmaba que esta organización criminal tenía recursos y conexiones que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. En ese momento, las luces de la casa se apagaron repentinamente. Los atacantes habían cortado la electricidad, sumiendo la casa en una oscuridad completa, excepto por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Tienen visión nocturna, murmuró Peterson. Nos están dando una ventaja táctica significativa. Vázquez activó una linterna táctica de baja intensidad y reunió a todos en un pequeño círculo. Escuchen cuidadosamente, susurró. Hay un túnel de servicio que conecta el sótano de esta casa con el viejo granero. Era parte del ferrocarril subterráneo en el siglo XIX. Todavía es funcional. Roberto asintió sorprendido. Sí, lo usamos para almacenamiento. Pero, ¿cómo sabía usted de su existencia?
Hicimos nuestro reconocimiento cuando decidimos proteger a su familia, respondió Vázquez. Ese túnel podría ser nuestra única ruta de escape. Sofía se irguió con determinación. Pero si escapamos, estos criminales van a seguir operando. Van a lastimar a más personas como don Agustín. ¿No hay alguna manera de detenerlos aquí y ahora? Vázquez la miró con una mezcla de admiración y exasperación. Sofía, eres increíblemente valiente, pero estamos superados en número y armamento. Nuestra prioridad es mantenerlos vivos para que puedan testificar más tarde. Pero Peterson tenía una idea diferente. Esperen, dijo, revisando su equipo de comunicaciones. Todavía tengo conexión con el centro de comando del FBI. Si puedo transmitir video en tiempo real de estos criminales en acción, tendremos evidencia que no podrán refutar, sin importar cuántos abogados contraten. La voz del megáfono resonó nuevamente, ahora con una impaciencia palpable. Se acabó el tiempo. Vamos a entrar en 30 segundos. Vázquez tomó una decisión rápida. Peterson, inicie la transmisión. Martínez, prepare la ruta de escape. Hernández, mantengan a Sofía entre ustedes y no se separen bajo ninguna circunstancia. El sonido de vidrios rompiéndose llenó la casa cuando los atacantes comenzaron a forzar su entrada a través de múltiples puntos. Granadas de humo explotaron en la sala y la cocina, llenando el espacio con una niebla gris que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. ¡Ahora!, gritó Vázquez. ¡Al sótano! La familia Hernández corrió hacia las escaleras del sótano, guiados por la linterna de Vázquez. Detrás de ellos, podían escuchar botas pesadas entrando en la casa y voces gritando órdenes en inglés y ruso. En el sótano, Roberto rápidamente movió unos estantes de almacenamiento, revelando una entrada estrecha y oscura que parecía no haber sido usada en décadas. Una por una, la familia y los oficiales se deslizaron por la abertura hacia el túnel subterráneo. El túnel era estrecho y húmedo, con paredes de piedra que goteaban agua y un olor a tierra mojada que llenaba sus pulmones. Sofía se encontró gateando en la oscuridad completa, siguiendo el sonido de la respiración de su padre delante de ella. Mientras avanzaban laboriosamente por el túnel, podían escuchar explosiones apagadas arriba de ellos. Los atacantes estaban destruyendo sistemáticamente la casa, buscándolos con una determinación que confirmaba las peores sospechas sobre sus intenciones. ¿Cuánto más?, jadeó María, su voz llena de claustrofobia y terror. Casi llegamos, respondió Roberto, aunque él mismo no estaba seguro. El túnel parecía mucho más largo de lo que recordaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, vieron una débil luz adelante. Emergieron uno por uno en el viejo granero de la propiedad, jadeando y cubiertos de tierra. Peterson inmediatamente verificó su equipo de transmisión. La señal seguía activa. Control había recibido toda la evidencia de la operación de los atacantes. No solo tenían video de la invasión domiciliaria, sino también identificaciones faciales claras de varios mercenarios internacionales buscados. Pero su alivio fue de corta duración. A través de las tablas desgastadas del granero, podían ver luces moviéndose en su dirección. Los atacantes habían descubierto el túnel y los estaban siguiendo. Vázquez revisó su arma, contando las balas restantes. Su expresión era sombría. No podemos seguir huyendo indefinidamente. Tarde o temprano, vamos a tener que enfrentarlos. Sofía miró a su familia, luego a los oficiales que habían arriesgado sus vidas para protegerlos. Una determinación férrea se apoderó de ella. Entonces enfrentémoslos, dijo. Pero esta vez vamos a estar preparados. El viejo granero de los Hernández, que había servido como refugio para 3 generaciones de la familia durante tormentas y sequías, ahora se había convertido en su última línea de defensa contra una amenaza que ninguno de ellos había imaginado enfrentar jamás.
Sofía se encontraba agachada detrás de una pila de balas de heno, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una ventaja táctica que pudiera equilibrar las probabilidades desesperadamente desiguales. La agente Vázquez había tomado posición cerca de la entrada principal del granero, su arma apuntando hacia la puerta mientras sus ojos escaneaban las múltiples aberturas por donde los atacantes podrían intentar entrar. Peterson se había posicionado en el extremo opuesto, manteniendo su equipo de transmisión activo mientras documentaba cada momento de la crisis para los registros federales. Roberto Hernández, a pesar de no tener entrenamiento militar, demostró el coraje pragmático que había desarrollado durante décadas de trabajo duro en el campo. Había encontrado una vieja escopeta de calibre 12 que guardaba para espantar a los coyotes, y aunque solo tenía 6 cartuchos, estaba determinado a proteger a su familia con todo lo que tenía. María se mantenía junto a Sofía, sus manos temblorosas pero su determinación inquebrantable. Había vivido en estas tierras rurales toda su vida y sabía que cuando las autoridades oficiales no podían llegar a tiempo, la gente común tenía que valerse por sí misma. Las luces de las linternas de los atacantes comenzaron a bailar a través de las grietas en las paredes del granero, creando un espectáculo siniestro de sombras que se movían como dedos buscando en la oscuridad. Sofía podía escuchar voces hablando en al menos 3 idiomas diferentes, confirmando que esta operación involucraba a criminales de múltiples nacionalidades. Víctor Kozlov, el mercenario ruso que Peterson había identificado, parecía estar coordinando el asalto desde afuera. Su voz, amplificada por un megáfono portátil, cortó la noche con una propuesta que helaba la sangre. Familia Hernández, han demostrado ser más resistentes de lo que esperábamos. Respeto eso. Pero han visto demasiado y saben demasiado. Tenemos una propuesta final que les beneficiaría considerar seriamente. Vázquez hizo señas a todos para que permanecieran en silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo revelaría su posición exacta dentro del granero. Kozlov continuó. Sabemos que están transmitiendo video al FBI. Muy inteligente. Pero lo que no saben es que tenemos contactos dentro de las agencias federales. Esa evidencia puede desaparecer y su testimonio puede ser desacreditado fácilmente. Los jueces pueden ser comprados, los expedientes pueden perderse y los testigos pueden tener accidentes muy convenientes. Sofía sintió que la rabia crecía en su pecho. Este hombre estaba confirmando que la corrupción se extendía hasta los niveles más altos del gobierno, que la justicia podía ser manipulada por aquellos con suficiente dinero y poder. Peterson susurró urgentemente a Vázquez. Agente, estoy recibiendo comunicaciones interceptadas. Hay más equipos en camino, pero no son refuerzos para nosotros. Son equipos de limpieza adicionales. Esta operación es mucho más grande de lo que pensábamos. La situación se estaba deteriorando rápidamente. No solo estaban rodeados por criminales armados, sino que la posibilidad de que llegaran refuerzos oficiales parecía cada vez más remota. Peor aún, la revelación de que había corrupción dentro del sistema judicial significaba que incluso si sobrevivían a esta noche, podrían no estar seguros a largo plazo. Roberto se acercó a Sofía, su voz apenas un susurro. Mija, hay algo que nunca te conté sobre este granero. Tu abuelo, durante los años de la prohibición, ayudaba a contrabandistas que transportaban medicinas para familias que no podían pagarlas legalmente. Construyó escondites secretos por toda esta estructura. Los ojos de Sofía se iluminaron con esperanza. ¿Escondites que podrían darnos una ventaja táctica? Roberto asintió. Hay una cámara subterránea debajo del granero con múltiples túneles de salida. Pero más importante, hay un viejo sistema de radio de onda corta que tu abuelo instaló para comunicarse con otros contrabandistas. Si todavía funciona,
Podríamos contactar directamente con agencias federales que no estén comprometidas. Vázquez había estado escuchando la conversación. Señor Hernández, ¿está diciendo que podríamos eludir los canales de comunicación locales y contactar directamente con Washington? Sí, pero tendríamos que llegar al escondite sin ser detectados. Y no sabemos si el equipo sigue funcionando después de tantos años. En ese momento, el sonido de motores adicionales llenó la noche. A través de las grietas en las paredes, pudieron ver que habían llegado más vehículos. Peterson contó al menos 6 SUVs adicionales, lo que significaba que ahora enfrentaban posiblemente más de 30 atacantes profesionales. La voz de Kozlov volvió a resonar. Han tenido tiempo suficiente para considerar nuestra oferta. Vamos a contar hasta 10, y luego vamos a entrar. Esta es su última oportunidad de rendirse pacíficamente. Sofía tomó una decisión que sorprendió a todos. Se puso de pie y se dirigió hacia una de las ventanas del granero, haciéndose visible para los atacantes pero manteniendo distancia de la línea de fuego directa. «¡Esperen!», gritó hacia afuera. «Quiero hablar con el señor Kozlov personalmente». «¡Sofía, no!», exclamó su madre, pero Roberto la detuvo con un gesto. Había aprendido a confiar en los instintos de su hija. Vázquez la miró con una mezcla de admiración y horror. «¿Qué estás haciendo?». Sofía mantuvo su voz fuerte y clara. «Estoy haciendo que se concentren en mí, mientras ustedes acceden al escondite de mi abuelo. Si puedo mantener su atención por unos minutos, podrían llegar al radio y pedir ayuda real». Una figura se destacó entre los atacantes. Víctor Kozlov se acercó lo suficiente para que pudieran ver su rostro a la luz de la luna. Era un hombre de unos 50 años, con cicatrices que contaban historias de violencia en múltiples continentes. «Señorita Hernández», gritó desde una distancia segura. «Es usted muy valiente para alguien tan joven. Respeto eso. Pero la valentía sin sabiduría es simplemente estupidez». Sofía respondió con una firmeza que no sabía que poseía. «Y la cobardía disfrazada de profesionalismo sigue siendo cobardía. Ustedes atacan granjas en medio de la noche, amenazan a familias inocentes y abusan de ancianos vulnerables. ¿Dónde está el honor en eso?». Kozlov se rió, pero había una nota de respeto en su voz. «Honor. Una palabra interesante viniendo de alguien cuyo gobierno está tan corrupto como el nuestro. ¿Realmente cree que su FBI va a protegerla? ¿Que su sistema de justicia va a prevalecer?». Mientras Sofía mantenía la atención de Kozlov, Roberto había localizado la entrada secreta al escondite de su padre. Era una trampilla oculta debajo de una pila de herramientas agrícolas viejas. Vázquez y Peterson lo siguieron silenciosamente hacia abajo, dejando a María para que ayudara a Sofía a mantener la distracción. El escondite subterráneo era más elaborado de lo que Roberto había recordado. Su padre había construido efectivamente una pequeña estación de comando con múltiples rutas de escape y, milagrosamente, el viejo radio de onda corta seguía conectado a una antena oculta que se extendía por todo el granero. Peterson comenzó a trabajar frenéticamente con el equipo, sus conocimientos técnicos permitiéndole evaluar rápidamente la funcionalidad del sistema. «Es increíble», susurró. «Este equipo es militar surplus de la Segunda Guerra Mundial, pero está en perfectas condiciones. Puedo llegar a cualquier parte del mundo con esto». Vázquez tomó el micrófono y comenzó a transmitir en frecuencias de emergencia federal. «Control de Washington. Aquí agente especial Vázquez. Código de identificación Delta 77 Alpha. Tenemos una situación crítica con múltiples hostiles internacionales y posible compromiso de agencias locales. Necesitamos intervención directa de unidades no comprometidas». Arriba, Sofía continuaba su peligroso juego de distracción con Kozlov. «Señor Kozlov, usted habla de corrupción. ¿Pero qué hay de la corrupción de su propia organización? ¿Cuántas familias han destruido?
¿Cuántos ancianos como don Agustín han victimizado? La respuesta de Kozlov fue fría y calculada. Señorita Hernández, nosotros no fingimos ser los buenos. Somos un negocio, y el negocio requiere eficiencia. Su gobierno finge moralidad mientras comete los mismos crímenes que nosotros, solo que con mejor relaciones públicas. En ese momento, la voz de Peterson llegó desde abajo a través de un pequeño sistema de comunicación interna. Conexión establecida. Washington está enviando unidades de élite del FBI y los Marshals federales. ETA, 20 minutos. Pero 20 minutos parecían una eternidad cuando enfrentaban a mercenarios profesionales que claramente no tenían intención de dejar testigos vivos. Sofía sabía que tenía que seguir jugando por tiempo, pero también sabía que Kozlov pronto se cansaría de las conversaciones y ordenaría el asalto final. La paciencia de Víctor Kozlov estaba llegando a su límite. Sofía podía verlo en la forma en que se paseaba como un depredador enjaulado, consultando repetidamente su reloj y hablando en susurros urgentes con sus hombres. La joven granjera sabía que su estrategia de ganar tiempo estaba funcionando, pero también sabía que cada segundo que pasaba los acercaba más al momento en que el mercenario ruso decidiría que la conversación había terminado. Desde el escondite subterráneo, la voz de Peterson llegaba a través del sistema de comunicación interno que el abuelo de Sofía había ingeniosamente instalado décadas atrás. Agente Vázquez, Washington confirma que las unidades están en ruta. Helicópteros del FBI y un equipo táctico especializado de los Marshals. Pero hay un problema. Los criminales han establecido bloqueadores de señal en un radio de 5 kilómetros. Los refuerzos podrían tener dificultades para localizar nuestra posición exacta. Vázquez maldijo en voz baja. Esto confirmaba lo que había sospechado. Esta operación había sido planeada con precisión militar. Los criminales no solo habían neutralizado las respuestas de emergencia locales, sino que también habían preparado contramedidas para las intervenciones federales. Roberto, trabajando junto a Peterson en el radio, había logrado contactar con una frecuencia de emergencia civil que los bloqueadores no habían considerado. Era una red de radioaficionados que incluía a varios veteranos militares retirados en la región. Aunque no eran fuerzas oficiales, estos hombres tenían experiencia en combate y conocían el terreno mejor que cualquier unidad externa. Arriba, en el granero, Sofía continuaba su peligroso diálogo con Kozlov, pero podía sentir que la dinámica estaba cambiando. Los atacantes habían comenzado a moverse más cerca del granero, y varios de ellos habían desaparecido de la vista, probablemente para flanquear la estructura desde múltiples ángulos. «Señor Kozlov», dijo Sofía, proyectando su voz hacia la oscuridad, «tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez fue joven como yo? ¿Alguna vez creyó en algo lo suficientemente fuerte como para arriesgar su vida por ello?» La pregunta pareció tomar al mercenario por sorpresa. Hubo una pausa larga antes de que respondiera, y cuando lo hizo, había una nota inesperada de melancolía en su voz. «Señorita Hernández, hace mucho tiempo fui soldado en el ejército de mi país. Creía en el honor, en proteger a los inocentes, en luchar por lo correcto. Pero aprendí que el mundo no recompensa tales idealismos. El poder y el dinero son las únicas monedas que importan en este mundo». Sofía sintió una oportunidad en esa respuesta. «Entonces usted entiende por qué no puedo simplemente rendirme». Don Agustín, el anciano que estaban tratando de estafar, me enseñó que algunas cosas valen más que la vida misma: la dignidad, la justicia, proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Una explosión sorda resonó desde la dirección de la casa principal. Los atacantes habían detonado algo, posiblemente para destruir cualquier evidencia física que hubieran dejado atrás o para crear una distracción.
El mensaje era claro. Ya no había vuelta atrás. Kozlov respondió con voz más dura. Suficiente filosofía, señorita. Ha tenido su oportunidad de ser razonable. Mis hombres van a entrar en ese granero en los próximos 60 segundos. Le sugiero que se rinda ahora si quiere que su muerte sea rápida y sin dolor. En ese momento, María Hernández hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie junto a su hija, tomó su mano y gritó hacia los atacantes. Entonces van a tener que matarnos a ambas. Mi hija hizo lo correcto y estoy orgullosa de ella. No vamos a dejar que criminales como ustedes nos intimiden. Roberto emergió del escondite subterráneo con una expresión determinada. Las comunicaciones habían tenido éxito más allá de sus esperanzas. No solo habían contactado con las autoridades federales, sino que también habían alertado a una red de veteranos locales que ya estaban en movimiento hacia su ubicación. «Mijas», susurró a su esposa e hija, «ayuda está en camino. Pero necesitamos resistir un poco más». Vázquez había seguido a Roberto hacia arriba, dejando a Peterson coordinando las comunicaciones desde abajo. Su evaluación táctica de la situación era grave pero no desesperada. Habían convertido efectivamente el granero en una fortaleza improvisada y el terreno familiar les daba ciertas ventajas que los atacantes no habían anticipado. Los primeros disparos rompieron la noche cuando los hombres de Kozlov comenzaron a probar las defensas del granero. Las balas golpearon las gruesas vigas de madera que habían resistido más de un siglo de tormentas rurales, creando una sinfonía aterradora de impactos y astillas volando. Roberto desplegó su escopeta, posicionándose cerca de una ventana lateral que le daba un buen ángulo de tiro. A pesar de no tener entrenamiento militar formal, décadas de cazar y proteger su tierra de depredadores habían hecho de él un tirador competente. Sofía se encontró corriendo agachada hacia una posición que su padre le había indicado, una esquina del granero donde las vigas se cruzaban de manera que proporcionaban protección natural contra el fuego desde múltiples direcciones. Su corazón latía como un tambor, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Los atacantes habían dividido sus fuerzas en 3 grupos, intentando asaltar el granero desde direcciones diferentes simultáneamente. Era una táctica sólida que habría funcionado contra defensores civiles normales, pero no habían contado con la determinación feroz de una familia que luchaba por su propia supervivencia en terreno familiar. Vázquez había tomado posición en lo que había sido el pajar, donde la altura le daba una vista superior del campo de batalla. Su entrenamiento federal se evidenciaba en cada movimiento calculado, cada disparo preciso que realizaba solo cuando tenía un objetivo claro. El primer grupo de atacantes logró alcanzar la pared exterior del granero, pero Roberto los recibió con una descarga de perdigones que los obligó a retroceder, gritando en varios idiomas. El granero se llenó del olor a pólvora y el sonido ensordecedor de las armas de fuego. «Están intentando entrar por el techo», gritó María, señalando hacia arriba donde se podían escuchar pasos pesados sobre las vigas de madera. Sofía miró hacia arriba y vio sombras moviéndose a través de las grietas entre las tablas del techo. Los atacantes estaban intentando una aproximación vertical que les daría una ventaja táctica significativa sobre los defensores. En ese momento crítico, Peterson gritó desde abajo: «Contacto confirmado. Los veteranos locales están a menos de 5 minutos. Convoy de pick-up trucks con al menos 15 hombres armados, todos exmilitares». Pero 5 minutos parecían una eternidad cuando balas comenzaron a llover desde arriba a través del techo comprometido. El granero, que había sido su refugio, se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa mortal. Kozlov gritó órdenes en ruso desde afuera, claramente frustrado por la resistencia inesperada que estaban encontrando. Había esperado que una familia de granjeros civiles se rindiera inmediatamente cuando se enfrentaran a fuerza profesional abrumadora. Sofía se dio cuenta de que necesitaban cambiar las reglas del juego
una vez más. «Papá», gritó por encima del ruido de los disparos. «¿Hay alguna manera de llegar al silo de granos desde aquí?» Roberto entendió inmediatamente la brillantez de la idea de su hija. El viejo silo de granos estaba conectado al granero por un túnel de transporte que habían sellado años atrás, pero que aún podría ser funcional. Más importante, el silo tenía una vista de 360 grados de toda la propiedad y una escalera interna que llevaba a una plataforma de observación. «¡Por aquí!», gritó Roberto, dirigiendo a su familia hacia una sección del piso que parecía idéntica al resto, pero que él sabía ocultaba la entrada al túnel de transporte. Mientras la familia se movía hacia su nueva posición, los sonidos de vehículos acercándose a alta velocidad comenzaron a competir con el ruido de los disparos. Pero estos motores venían de múltiples direcciones, y Sofía se dio cuenta de que la caballería finalmente estaba llegando. Los veteranos locales, hombres que habían servido en Irak, Afganistán y Vietnam, estaban convergiendo en la propiedad de los Hernández con la determinación feroz de guerreros que habían jurado proteger a sus comunidades. No tenían autoridad oficial, pero tenían algo que los mercenarios de Kozlov no habían anticipado: conocimiento íntimo del terreno y un código de honor que no permitía que criminales extranjeros aterrorizaran a familias americanas. El sonido de múltiples vehículos rugiendo a través de los campos de maíz cambió instantáneamente la dinámica del enfrentamiento. Los veteranos locales llegaron como una fuerza de la naturaleza, sus pick-up trucks, modificados, rugiendo a través del terreno irregular, con una precisión que solo años de experiencia rural podían proporcionar. Sofía pudo ver las luces de sus faros cortando la oscuridad desde múltiples direcciones, convergiendo en la propiedad como los rayos de una estrella. El veterano que lideraba el convoy era James Tank Morrison, un ex sargento de Marines que había servido 3 tours en Afganistán y ahora dirigía una cooperativa de granjas en el condado vecino. Había recibido la llamada de emergencia a través de la red de radioaficionados y había movilizado inmediatamente a todos los veteranos de la región que poseían armas y vehículos. «Kozlov», rugió Tank a través de un megáfono mientras su convoy rodeaba a los mercenarios desde el exterior. «Tienes 10 segundos para rendirte antes de que te enseñemos cómo manejan los asuntos los veteranos americanos». La respuesta de Kozlov fue predecible: una ráfaga de disparos automáticos dirigida hacia los recién llegados. Pero los veteranos habían anticipado esta reacción y habían posicionado sus vehículos para utilizar las depresiones naturales del terreno como cobertura. Desde su posición en el silo de granos, donde la familia Hernández había logrado llegar a través del túnel subterráneo, Sofía tenía una vista panorámica de lo que se había convertido en una batalla campestre en toda regla. Los mercenarios de Kozlov, a pesar de su entrenamiento profesional, se encontraron súbitamente atrapados entre 2 fuerzas: los defensores determinados en el granero y los veteranos armados que los rodeaban desde el exterior. Agente Vázquez, que había seguido a la familia hasta el silo, inmediatamente se puso en contacto por radio con Tank Morrison. «Sargento Morrison, aquí agente especial Vázquez del FBI. Gracias por la caballería. ¿Cuál es su fuerza actual?» Tank respondió con la eficiencia militar característica. «Agente Vázquez, tengo 18 veteranos armados en 6 vehículos, todos con experiencia de combate. También tengo a Billy Halcón Restrepo en posición de francotirador en la torre de agua, proporcionando sobrevuelo táctico». Sofía se dio cuenta de que los atacantes ahora enfrentaban el tipo de resistencia coordinada que no habían anticipado. Los veteranos no eran simplemente civiles armados. Eran exmilitares que entendían la táctica, la estrategia y, más importante, que conocían cada centímetro del terreno local. La situación comenzó a cambiar rápidamente. Los mercenarios de Kozlov, acostumbrados a operaciones urbanas o semiurbanas, donde podían controlar el entorno,
se encontraron en territorio rural, donde cada colina, cada arroyo y cada línea de árboles podía ocultar a un oponente experimentado. Peterson, manteniendo las comunicaciones desde el búnker subterráneo, reportó desarrollos nuevos. Agente Vázquez, tengo comunicación directa con Washington. Unidades del FBI están a menos de 10 minutos, pero más importante, están enviando a un equipo de investigadores especializados en crimen organizado internacional. Aparentemente, el caso de ustedes ha activado protocolos de seguridad nacional. Sofía sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Seguridad nacional? ¿En qué se habían metido exactamente? Como si hubiera leído sus pensamientos, Vázquez explicó mientras mantenía vigilancia desde la ventana del silo. Sofía, lo que descubriste esta mañana no era solo un fraude inmobiliario local. Esta organización utiliza propiedades rurales para operaciones de tráfico internacional, drogas, armas, incluso trata de personas. Tu intervención no solo salvó a don Agustín, destapó una red criminal que las agencias federales han estado investigando durante años. El combate en el exterior había evolucionado hacia una guerra de desgaste. Los veteranos, utilizando tácticas que habían aprendido en teatros de operaciones extranjeros, habían establecido un perímetro efectivo que impedía que los mercenarios escaparan mientras mantenían presión constante sobre sus posiciones. Roberto, manteniendo su escopeta lista pero observando principalmente la batalla desde las ventanas del silo, se acercó a Sofía. «Mija, estoy orgulloso de ti, pero también estoy aterrorizado. Cuando esto termine, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas, ¿verdad?» Sofía tomó la mano de su padre, su determinación inquebrantable a pesar del miedo que sentía. «Papá, cuando vi a esos hombres abusando de don Agustín esta mañana, supe que tenía que actuar. No sabía que esto sería tan grande, pero incluso si lo hubiera sabido, habría hecho lo mismo. Algunas cosas son más importantes que nuestra seguridad personal». María se unió a la conversación, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo y terror. «Sofía tiene razón, Roberto. Criamos a una hija que no puede quedarse callada cuando ve injusticia. Eso es algo bueno, incluso si nos mete en problemas». En ese momento, la voz de Tank Morrison resonó a través de las comunicaciones de radio. «Tenemos a 3 mercenarios intentando escapar hacia el oeste. Halcón, ¿tienes visual?» La respuesta llegó inmediatamente desde la torre de agua. «Positivo, Tank. Los tengo en mi mira, esperando órdenes». Vázquez intervino rápidamente. «Negativo en disparos fatales. Necesitamos prisioneros vivos para interrogatorio. Intenten captura si es posible». Sofía observó fascinada cómo se desarrollaba una operación militar coordinada en tiempo real. Los veteranos se movían con una precisión que hablaba de años de entrenamiento y experiencia, pero también con una determinación personal que venía de proteger su propia comunidad. Kozlov, aparentemente dándose cuenta de que la situación se había vuelto insostenible, hizo un movimiento desesperado. Utilizando granadas de humo para crear cobertura, intentó una retirada hacia el sur con sus hombres restantes. Pero los veteranos habían anticipado esta táctica. Tank Morrison coordinó una maniobra de flanqueo que cortó efectivamente la ruta de escape de Kozlov. Todos los call signs. Ejecutar operación ratonera. Los mercenarios se encontraron completamente rodeados, con veteranos armados cerrando el círculo desde todas las direcciones. La rendición llegó súbitamente. Kozlov, viendo que su situación era desesperada y que sus hombres estaban siendo sistémicamente neutralizados, tomó la decisión profesional de preservar lo que quedaba de su equipo. «Dejamos las armas», gritó en inglés con acento pesado. «Nos rendimos». El silencio que siguió fue ensordecedor después de horas de combate. Sofía sintió que las piernas le temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Habían sobrevivido, pero apenas estaba comenzando a procesar la magnitud de lo que había ocurrido.
Vázquez inmediatamente tomó control de la situación post-combate. Tank, necesitamos que sus hombres aseguren a todos los prisioneros, pero que no los interroguen. El FBI necesita manejar esto según protocolos federales. Tank respondió con entendimiento militar. Entendido, agente. Mis muchachos saben cómo manejar prisioneros de guerra. Los tendremos seguros hasta que lleguen sus equipos especializados. Peterson emergió del búnker subterráneo con una expresión de asombro. Agente Vázquez, Washington está enviando no solo unidades del FBI, sino también representantes del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. Aparentemente, algunos de los nombres en los teléfonos de estos mercenarios han activado alertas de terrorismo internacional. Sofía se sintió abrumada por las implicaciones. Terrorismo internacional. Todo esto había comenzado con ella, simplemente tratando de proteger a un anciano de unos estafadores, y ahora estaban hablando de amenazas a la seguridad nacional. Las luces de helicópteros comenzaron a aparecer en el horizonte, acercándose rápidamente. La caballería federal finalmente había llegado, pero Sofía se daba cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los mercenarios capturados esta noche eran solo soldados rasos en una organización mucho más grande y peligrosa. Vázquez se acercó a Sofía, su expresión seria pero llena de respeto. Sofía, quiero que sepas que lo que hiciste hoy, comenzando con defender a don Agustín y continuando con mantenerte firme contra estos criminales, ha sido extraordinario. Pero también quiero prepararte. Esto va a ser mucho más complicado de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Mientras los helicópteros del FBI comenzaban a aterrizar en los campos alrededor de la granja, Sofía miró hacia la casa de don Agustín en la distancia. El anciano probablemente estaba durmiendo, sin saber que su crisis personal había desencadenado una operación de seguridad nacional. Sofía esperaba que cuando todo terminara, él pudiera vivir en paz en su pequeña casa azul, rodeado de sus pollos y sus plantas de chile, como había sido su derecho desde el principio. El amanecer llegó sobre la granja de los Hernández, con una luz dorada que contrastaba brutalmente con la devastación que rodeaba la propiedad. Helicópteros del FBI habían convertido los campos de maíz en una zona de aterrizaje improvisada, mientras que equipos de investigadores federales establecían un centro de comando temporal en lo que quedaba del granero principal. Sofía observaba todo desde la ventana de la casa de huéspedes, donde su familia había sido reubicada temporalmente, sintiendo como si estuviera viendo una película surreal sobre la vida de otra persona. La directora adjunta del FBI, Catherine Mitchell, una mujer de 50 años con presencia comandante y décadas de experiencia en crimen organizado internacional, había llegado en el primer helicóptero. Su primera orden había sido asegurar completamente la escena y comenzar interrogatorios inmediatos de los mercenarios capturados. Lo que descubrieron en las primeras horas superó incluso las expectativas más dramáticas de los investigadores. «Señorita Hernández», dijo la directora Mitchell, acercándose a Sofía con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Necesito que entienda la magnitud de lo que ha destapado. Los teléfonos que confiscamos de los prisioneros contienen contactos que se extienden a 17 países diferentes. Esta no es simplemente una operación de lavado de dinero regional. Es parte de una red internacional de tráfico que mueve más de $500 millones anuales». Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿500 millones? Todo esto comenzó con dos hombres tratando de estafar a un anciano por su pequeña propiedad. Mitchell asintió gravemente. Exactamente. Y esa pequeña propiedad era solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Su vecino, don Agustín, fue seleccionado porque su tierra está ubicada en una ruta de tráfico estratégica que conecta 3 autopistas interestatales principales. Los criminales no querían solo su casa, querían acceso a un corredor de transporte perfecto.
Roberto Hernández, que había estado escuchando desde una silla cercana, se levantó con incredulidad. ¿Está diciendo que nuestra área rural tranquila es en realidad algún tipo de hub de transporte criminal? No solo eso, señor Hernández, respondió Mitchell, abriendo su carpeta para mostrar mapas detallados y fotografías aéreas. Su propiedad también estaba en la lista. De hecho, era el objetivo principal. La ubicación de su granja proporciona acceso directo a rutas fluviales que conectan con puertos marítimos a 200 kilómetros de distancia. María se acercó a mirar los mapas, su rostro pálido. Entonces, ¿toda nuestra vida hemos estado viviendo sin saberlo en el centro de operaciones criminales? Mitchell negó con la cabeza. No, señora. Ustedes han estado viviendo en una comunidad normal que los criminales querían convertir en su centro de operaciones. La diferencia es crucial. Su hija los detuvo antes de que pudieran establecerse completamente. En ese momento, el agente Peterson entró con urgencia. Directora Mitchell, tenemos desarrollos importantes de los interrogatorios. Kozlov está hablando, y lo que está diciendo va a cambiar todo el enfoque de esta investigación. La directora se excusó momentáneamente para recibir el reporte, dejando a la familia Hernández procesando información que desafiaba todo lo que habían creído sobre su tranquila vida rural. Cuando regresó, su expresión era aún más seria. Familia Hernández, lo que voy a contarles va a ser difícil de procesar. Pero necesitan saberlo porque afecta directamente su seguridad futura. Víctor Kozlov no es simplemente un mercenario contratado. Es el jefe de operaciones para toda la región del Medio Oeste de una organización conocida como el Consorcio. Sofía se enderezó en su silla. ¿El Consorcio? Mitchell consultó sus notas. Es una alianza internacional de grupos criminales que incluye carteles mexicanos, la mafia rusa, tríadas chinas y células de crimen organizado de Europa del Este. Operan como una corporación multinacional, pero su producto son actividades ilegales: drogas, armas, trata de personas, lavado de dinero, incluso espionaje comercial. Roberto sacudió la cabeza con asombro. ¿Y todo esto porque mi hija decidió ayudar a un anciano? Es más complicado que eso, señor Hernández, respondió Mitchell. Sofía no solo interfirió con una operación individual, expuso accidentalmente toda su estructura de comando regional. Los documentos que Kozlov llevaba revelan ubicaciones de centros de operaciones en 12 estados diferentes. Peterson regresó con más información alarmante. Directora, hay algo más. Hemos descubierto que varios oficiales locales han estado en nómina del consorcio durante meses. El sheriff adjunto Collins, 2 jueces del condado e incluso el alcalde de la ciudad más cercana. Sofía sintió que la traición personal de esta revelación. ¿El sheriff adjunto Collins? Pero él ha venido a nuestra iglesia durante años. Conoce a toda nuestra familia. Exactamente por eso fue tan valioso para ellos, explicó Mitchell. Los criminales necesitan contactos locales que puedan proporcionarles información sobre las familias objetivo, horarios de patrullaje policial y detalles sobre propiedades vulnerables. Collins había estado recopilando inteligencia sobre ustedes durante meses. María comenzó a llorar silenciosamente. ¿En quién podemos confiar entonces? Si la gente que se supone que nos protege está trabajando para los criminales, ¿cómo podemos estar seguros alguna vez? Mitchell se sentó junto a María con una expresión comprensiva. Señora Hernández, entiendo su miedo, pero quiero que sepa que por cada oficial corrupto que hemos descubierto, hay 10 oficiales honestos, como la agente Vázquez y el sheriff Martínez, que están dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger a familias como la suya. En ese momento, un agente joven entró corriendo con un teléfono satelital. Directora Mitchell, llamada urgente de Washington. Es el director nacional del FBI. Mitchell tomó la llamada mientras la familia observaba nerviosamente.
La conversación fue breve pero intensa, llena de jerga federal que ellos no entendían completamente. Cuando colgó, su expresión había cambiado dramáticamente. Familia Hernández, la situación acaba de escalar nuevamente. La información que hemos extraído de los dispositivos de Kozlov ha activado alertas de seguridad nacional. Aparentemente, el consorcio no solo está involucrado en crimen tradicional, también está vendiendo información e instalaciones a grupos terroristas internacionales. Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Terroristas? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que lo que comenzó como una operación de aplicación de la ley criminal se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional, respondió Mitchell. El Departamento de Seguridad Nacional está enviando un equipo especializado y ustedes van a ser reclasificados como testigos de seguridad nacional. Roberto se puso de pie abruptamente. Espere un momento. Mi hija ayudó a un anciano. Eso es todo. No se inscribió para convertirse en algún tipo de testigo de seguridad nacional. Mitchell lo miró con comprensión pero firmeza. Señor Hernández, entiendo su frustración. Pero su hija no solo ayudó a un anciano, inadvertidamente descubrió y ayudó a desmantelar una red terrorista que planeaba utilizar infraestructura rural americana para ataques contra objetivos civiles. El silencio que siguió fue denso con implicaciones. Sofía se dio cuenta de que su decisión instintiva de defender a don Agustín había desencadenado consecuencias que se extendían mucho más allá de su comunidad rural, mucho más allá incluso de su país. Peterson regresó con más actualizaciones. Directora, acabamos de interceptar comunicaciones que sugieren que otros miembros del consorcio están movilizándose para rescatar a Kozlov o eliminar a los testigos. Tenemos inteligencia que indica múltiples equipos convergiendo hacia esta región desde direcciones diferentes. Mitchell se puso de pie inmediatamente. ¿Cuántos equipos y cuál es el ETA? Al menos 3, posiblemente más. Tiempo estimado de llegada: entre 6 y 8 horas. Están viniendo preparados para una operación militar completa. Sofía miró a su familia, luego a los agentes federales que habían llenado su mundo en las últimas 24 horas. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Tenemos que huir nuevamente? Mitchell intercambió miradas con Peterson antes de responder. Sofía, vamos a tener que tomar una decisión muy difícil. Podemos evacuarlos inmediatamente a una ubicación segura clasificada, donde estarán protegidos, pero efectivamente aislados del mundo exterior por un periodo indefinido. O podemos quedarnos aquí y usar esta ubicación como trampa para capturar a los equipos de rescate entrantes. La opción que no mencionó Mitchell, pero que todos entendieron implícitamente, era que quedarse significaría usar a la familia Hernández como cebo en una operación extremadamente peligrosa que podría determinar el destino de una red terrorista internacional. Sofía miró por la ventana hacia los campos de maíz donde había crecido, hacia la pequeña casa azul de don Agustín en la distancia, hacia la vida tranquila que había conocido y que nunca podría recuperar completamente. En algún lugar en la distancia, equipos de criminales profesionales se acercaban, dispuestos a matar para proteger secretos que ella había descubierto accidentalmente. La decisión que tomara en las próximas horas no solo afectaría su futuro, sino potencialmente el destino de miles de personas inocentes que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Sofía Hernández tomó una respiración profunda y miró directamente a los ojos de la directora Mitchell. Durante las últimas 24 horas, había pasado de ser una joven granjera preocupada por su vecino anciano a convertirse en el centro de una operación de seguridad nacional. Pero en el fondo, seguía siendo la misma persona que no podía quedarse callada cuando veía injusticia. «Nos quedamos», dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma.
Si huimos ahora, estos criminales van a seguir lastimando a personas inocentes como don Agustín. Y van a usar nuestra comunidad para lastimar a gente en todo el país. No puedo vivir con eso en mi conciencia. Roberto se acercó a su hija, su rostro reflejando una mezcla de orgullo y terror paternal. «Mija, ¿estás segura? Una vez que tomemos esta decisión, no hay vuelta atrás». Sofía tomó las manos de su padre, sintiendo la fuerza que había heredado de generaciones de granjeros que habían enfrentado sequías, inundaciones y depresiones económicas sin rendirse jamás. «Papá, tú me enseñaste que cuando algo está mal, tienes la responsabilidad de arreglarlo si puedes. Bueno, puedo ayudar a arreglar esto». María se unió al abrazo familiar, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz firme. «Si mi hija tiene el valor de quedarse y luchar, entonces su familia estará junto a ella». Mitchell observó este momento de unidad familiar con respeto profesional. «De acuerdo, pero quiero que entiendan exactamente lo que esto significa. Vamos a convertir su propiedad en un campo de batalla. Habrá riesgos que no podemos controlar completamente, sin importar cuántos agentes federales asignemos para protegerlos». Peterson se acercó con actualizaciones tácticas. «Directora, acabamos de recibir confirmación de que 3 convoyes separados están convergiendo hacia esta ubicación. Inteligencia estima entre 30 y 40 hostiles, todos con entrenamiento militar avanzado y equipo de asalto pesado». Sofía sintió un escalofrío, pero su resolución no flaqueó. «¿Qué necesitan que hagamos?» Mitchell desplegó un mapa táctico de la propiedad. «Vamos a usar la misma estrategia que funcionó anoche, pero a una escala mucho mayor. Sus veteranos amigos van a proporcionar apoyo perimetral, mientras que unidades especializadas del FBI establecen posiciones de fuego cruzado. Ustedes van a estar en el búnker subterráneo que construyó su abuelo, pero van a aparecer ocasionalmente para mantener la ilusión de que están defendiendo la superficie». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparativos militares. Tank Morrison y su equipo de veteranos regresaron con refuerzos adicionales, incluyendo ex-Rangers del ejército y antiguos Navy SEALs que habían escuchado sobre la situación a través de redes de veteranos. La granja de los Hernández se transformó en una fortaleza improvisada que combinaba conocimiento local con expertise militar profesional. Don Agustín, que finalmente había sido informado sobre el papel que su crisis personal había jugado en estos eventos monumentales, insistió en quedarse para ayudar, a pesar de las protestas de todos. El anciano demostró una determinación férrea que recordaba a Sofía por qué había valorado tanto su amistad. «Esos criminales pensaron que podían aprovecharse de un viejo como yo», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que mostraba un núcleo de acero. «Es hora de que aprendan que en esta comunidad nadie toca a las familias sin pagar las consecuencias». El primer convoy enemigo llegó al atardecer, moviéndose con la confianza de profesionales que esperaban encontrar resistencia mínima. Lo que encontraron, en cambio, fue una emboscada coordinada que convirtió cada kilómetro de su aproximación en un gauntlet mortal. Los veteranos, posicionados en ubicaciones que conocían desde la infancia, utilizaron el terreno familiar para neutralizar la ventaja tecnológica de los atacantes. Cada puente, cada curva, cada intersección se había convertido en un punto de embotellamiento donde la experiencia local superaba al equipamiento sofisticado. Desde el búnker subterráneo, Sofía escuchaba el desarrollo de la batalla a través de comunicaciones de radio, sintiendo cada explosión a través de las paredes de tierra que la rodeaban. Pero no era miedo lo que sentía, era una determinación feroz de ver esto hasta el final. El segundo convoy intentó un enfoque más sutil, dividiendo sus fuerzas y acercándose desde múltiples direcciones simultáneamente. Pero las unidades del FBI habían anticipado esta táctica, estableciendo campos de fuego superpuestos
que convirtieron la aproximación coordinada en una trampa mortal para los atacantes. La batalla alcanzó su punto culminante cuando el tercer convoy, liderado por un ex coronel de Spetsnaz ruso conocido como el Lobo, intentó un asalto directo a la granja central. Era una táctica desesperada de alguien que había perdido la paciencia con enfoques sutiles. Sofía emergió del búnker exactamente como habían planeado, haciéndose visible en una ventana iluminada para atraer la atención de los atacantes hacia la casa principal. Era increíblemente peligroso, pero había insistido en jugar este papel personal en la operación. El Lobo tomó el cebo, dirigiendo a sus hombres restantes en un asalto frontal contra lo que creía era la última posición defensiva. Lo que no sabía era que la casa estaba vacía, excepto por maniquíes con ropa de los Hernández, mientras que la familia real permanecía segura en el búnker fortificado. El asalto final duró menos de 20 minutos. Cuando el humo se aclaró, todos los líderes principales del consorcio regional habían sido capturados o neutralizados. Más importante, los dispositivos electrónicos que llevaban proporcionaron acceso a redes de comunicación que se extendían por todo el hemisferio occidental. En los días que siguieron, Sofía observó cómo su decisión simple de defender a don Agustín se expandía en ondas que tocaban vidas a través de múltiples continentes. Los arrestos coordinados basados en la inteligencia capturada resultaron en el desmantelamiento de células criminales en 17 países, la liberación de cientos de víctimas de trata de personas y la confiscación de más de $1.000 millones en activos criminales. 3 meses después, Sofía se encontraba de pie en el mismo lugar donde había visto por primera vez a los estafadores amenazando a don Agustín. La pequeña casa azul había sido reparada y reforzada, y el anciano había regresado a su rutina de cuidar sus pollos y plantas de chile como si nada hubiera pasado. La granja de los Hernández había sido reconstruida con mejoras significativas, cortesía de un gobierno federal agradecido. Pero más importante para Sofía, su comunidad había emergido más fuerte y más unida que antes. Sofía había recibido ofertas para trabajar con el FBI, la CIA e incluso una universidad prestigiosa que quería estudiar cómo una joven granjera había destapado accidentalmente una red terrorista internacional. Había declinado todas estas ofertas. En cambio, había establecido una fundación sin fines de lucro dedicada a proteger a ancianos vulnerables de fraudes y estafas. Trabajaba en asociación con agencias federales para identificar y desmantelar operaciones criminales que se aprovechaban de los más vulnerables de la sociedad. Cuando la gente le preguntaba por qué había elegido quedarse en su pequeña comunidad rural en lugar de buscar oportunidades más glamorosas en ciudades grandes, Sofía simplemente sonreía y señalaba hacia la casa de don Agustín. «Aquí es donde pertenezco», decía. «Aquí es donde puedo marcar la diferencia real en la vida de personas reales. Y si más criminales deciden que nuestra comunidad parece un objetivo fácil, bueno, ya saben lo que pueden esperar». Don Agustín, ahora con un sistema de seguridad de última generación instalado discretamente alrededor de su propiedad, había vuelto a su rutina de jardinería matutina. Cada mañana, él y Sofía intercambiaban saludos sobre la cerca reparada, discutiendo planes para plantar nuevos rosales y la mejor manera de mantener alejados a los coyotes. Para cualquier observador casual, parecían exactamente lo que eran: una joven granjera y su vecino anciano, viviendo vidas simples en una comunidad rural tranquila. Lo que no era visible era la red invisible de protección que ahora rodeaba su pequeño rincón del mundo, o la determinación férrea de una joven que había aprendido que a veces defenderse por lo correcto puede cambiar el mundo entero. La verdad había salido a la luz, la justicia había prevalecido, y Sofía Hernández había demostrado que el valor más grande a menudo viene en los paquetes más humildes.